La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, a través de su equipo editorial, te invita a la primera Feria del Libro de Ciencias Sociales, del 11 al 14 de febrero en las instalaciones de la escuela. Habrá presentaciones de libros, diálogo con los autores y venta de libros. Ven y participa. Como parte de los actos de esta primera Feria del Libro, ustedes saben que esta es la primera que se realiza aquí en la escuela y se tiene planeado que se continúe en los siguientes años. Tenemos la presentación del libro del doctor Sergio Armando González Varela, a quien permítanme presentarles. Es doctor en antropología por la Universidad de Londres, University College London, profesor investigador de tiempo completo aquí en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde enero de 2012. Sus principales áreas de interés son la antropología del ritual, la religión y el performance. Sus artículos más recientes versan sobre la cultura, la religión y prácticas rituales afrobrasileñas. Su monografía sobre la capoeira Angola en Salvador, Brasil, se encuentra en preparación. Es coeditor del libro Poder y Alteridad, Perspectivas desde la antropología, la literatura y la historia, de 2013. Es el libro que hoy va a estarnos presentando. Les pido un fuerte aplauso para el doctor. Buenos días. Estoy aquí también a nombre del otro editor del libro, de Ramón Manuel Pérez Martínez, que no puede estar ahorita en la presentación. Bueno, les voy a platicar brevemente sobre el origen del libro, la temática y qué se encuentra detrás de este proyecto editorial. Y este es el primer, digamos, fruto de nuestro grupo de investigación, donde participamos los 5 miembros de ese grupo, que son Enrique Delgado López, que está aquí, Daniel Zavala Medina, que también está aquí presente, el doctor José Luis Pérez Flores, del área también de historia, Ramón Manuel Pérez Martínez, que es el otro coeditor del libro, y su servidor. En nuestro grupo de investigación, el cuerpo académico, como se les llama aquí, tenga como nombre Estética, Cultura y Poder, implicó que pues, en nuestras sesiones que tenemos regularmente, nos pusiéramos a discutir el tema del poder. ¿Qué diablos era el poder? ¿No? Normalmente aparece en diferentes áreas. ¿Qué es el poder? ¿Cómo opera? ¿Cómo se discute el tema en diferentes disciplinas? ¿Cómo se ve, cómo se estudia el poder desde la antropología, desde la literatura, los estudios literarios, desde la historia y desde la historia del arte? Esa premisa fue la que guió, diríamos, el argumento de esa propuesta del libro que teníamos en el año 2011 cuando comenzamos a discutirlo. Bueno, con base en esa previa discusión, bueno, nos dedicamos primero a discutir en seminarios regulares, tal vez cada mes, los miembros del grupo de investigación sobre qué era el poder, cómo entenderlo, y ahí lo que ustedes van a tal vez ya empiezan a presentir cuando conversan con miembros o con amigos suyos que son de otras licenciaturas, que vienen de otras áreas, que no son las que ustedes están estudiando, se van a dar cuenta que las perspectivas, tanto metodológicas como teóricas, discursivas, varían mucho entre disciplinas. Y pues, la verdad es todo un reto a veces, inclusive hasta conversar sobre ciertos temas académicos, porque pues, son diferentes formaciones, diferentes perspectivas, a veces completamente antagónicas. No obstante, nosotros nos dimos a la tarea desde nuestro grupo de investigación, a discutir interdisciplinariamente el tema del poder, que es algo que a todos nos atrae. Y de esa manera, bueno, se empezó a conformar lo que es la lista de contribuyentes del libro, de quienes podrían participar. Teníamos los 5 miembros del cuerpo académico, que ya les mencioné, y por el otro lado decidimos invitar también, en este caso, a un antropólogo, que es Emiliano Soya Márquez, que es un colega mío que también estudió en Inglaterra, que uno de sus temas precisamente es el del poder y política entre los mijes de la sierra en Oaxaca.
Tenemos también a esta, ¿cómo se llama? Carmen Fernández Galán, y la otra, porque son dos, Isabel Terán, que ellas abordan el tema de la cuestión del poder, de la censura y de, diríamos, un análisis histórico, literario sobre el tema del poder y inclusive de la constitución de qué es un libro desde el punto de vista histórico, social. Y del mismo modo también tenemos a ¿cómo se llama? A esta Elba Sánchez Rolón, porque no me gusta abrir el libro ahorita aquí, que también habla sobre la obra de José Revueltas. Ella es especialista sobre el tema de José Revueltas y el tema del poder. Entonces, tenemos una lista de autores, de textos, de capítulos que suena, así se oye, extremadamente heterogénea. Gente de literatura, en mi caso un tema que es conceptualizaciones del poder en el ritual, otro sobre contextos indígenas, mijes, el texto de Enrique Delgado, que es sobre la relación entre cartografía, mapas y ejercicio del poder, control. El texto de José Luis Pérez Flores, que es sobre las permutaciones de las imágenes de los llamados chichimecas o salvajes y las relaciones de poder. En el caso de Ramón Manuel Pérez Martínez, el tema de lo que son los discursos considerados como de herejía, considerados, diríamos, catalogados como brujería en el periodo colonial. Entonces tenemos una serie de textos que empezaron a llegar bastante heterogéneos, decimos, ¿cómo le podemos dar un eje argumentativo? ¿Cómo los podemos hacer interesantes para el lector? Todo lo que estuvimos discutiendo, todo el otro editor, Ramón y yo, fue ver qué puntos en común había. Y a lo que llegamos es que la mayoría de los textos, o más bien todos los textos, tienen un eje que es la noción de alteridad, o sea, de lo otro diferente a mí, diferente a lo que yo pertenezco, a lo que yo estoy, diríamos, relacionado, ¿no? En el caso, por ejemplo, del texto de Daniel Zavala, eso es evidente cuando él analiza un cuento de Juan José Arreola y las cuestiones de las relaciones, inclusive hasta de género, entre lo que significa la posición de las mujeres o de una mujer dentro de un contexto, de un cuento aparentemente inofensivo, pero que carga todas unas connotaciones de relaciones de poder bastante fuertes. Como se llama, es una mujer amaestrada, si no me equivoco, se llama el texto. No sé si ustedes han leído el cuento de Arreola, pero es bastante fuerte en ese sentido de las relaciones de género, ¿no? de cómo se trata a las mujeres en este contexto de exposición pública, ¿no? Una mujer que tiene una cadena, sino que cuando está con una cadena presentada en público como una especie de acto circense, casi. Bueno, esta es esa parte, pero diríamos temas de género, temas de literatura, pero tiene el tema de la alteridad ahí. Entonces, todos los textos, de alguna manera, manejan el tema de la noción del otro y las relaciones de poder que se ejercen, tanto de sometimiento, o de resistencia, de adaptación, o mecanismos para enfrentar a el poder ejercido por unos sobre otros, en unos casos de manera clara, en otros de manera un poco más disfrazada, como en mi caso, que yo trabajo, o reformulaciones sociales sobre lo que implica el poder en una comunidad, por ejemplo, aparentemente sin Estado o sin un control estatal, como es el caso de los mijes, que pese a pertenecer a un contexto del Estado mexicano, tienen sus propios usos y costumbres de cómo gobernarse. Y eso tiene mucho que ver con cuestiones inclusive geográficas, pero sobre todo cosmológicas y rituales. Bueno, pues todos estos textos, cuando estuvimos escribiendo la introducción, nos dimos cuenta que se centraban alrededor del tema de la alteridad. Y pues, es un tema bien importante en las ciencias sociales. Los que estudian antropología, pues es uno de los temas clave para entenderla, la noción de los otros, la diversidad cultural. Es prácticamente lo que hacemos todos los días los antropólogos. Y
curiosamente también descubrimos que en otras disciplinas este tema de la alteridad está bien presente desde estudios históricos, estudios de historia del arte y desde la literatura. ¿Qué es la alteridad? Bueno, ese también es uno de los grandes temas que tenemos ahí en el libro. ¿Cómo se construye la otredad? Recuerdo el texto de José Luis Pérez Flores que habla de cómo se construye la imagen del salvaje chichimeca desde el punto de vista de los llamados civilizados, que eran prácticamente los indígenas del centro del territorio. ¿Y qué implica la creación de una alteridad, de un otro salvaje, o inclusive cómo se representa o qué implicaciones tiene para un grupo o para un imperio conocer, conquistar y, diríamos, tener una noción de los otros bien clara, que muchas veces está llena de imágenes que no corresponden a la realidad. La creación de mapas, en el caso del texto del doctor Delgado, por medio de los mapas, de lo que implica ocultar cierta información que podría ser de ayuda para el imperio enemigo, ¿cómo esto influye en la forma de representar algo que parecería que es inofensivo, como sería un hecho cartográfico, delimitar un espacio? Pero pues vemos que no, que inclusive en la representación cartográfica tenemos ya elementos que nos hablan de poder, de dominación y de control de los otros, de la alteridad. Y si les dimos por cada texto que está organizado en diríamos que si ustedes revisan el índice, estamos los 8 textos que conforman el libro, sin división de partes, parte 1 historia, parte 2 literatura, no, todos vienen secuenciales, pero el eje temático permanece. Desde la antropología se pasa hacia el contexto literario y terminamos con una visión histórica del tema del poder. Y algo que les quería comentar también es que el tema del poder no es algo ya dado, que fue lo que descubrimos. O sea, todos más o menos tenemos una noción de qué es el poder como concepto, parecido al concepto de cultura o de otros conceptos que hay en las ciencias sociales. Pero cuando lo pensamos, ¿cómo opera eso que consideramos el poder? Pues nos damos cuenta que los otros, aquellos a los que muchas veces se les crea o se les adjudica o se les proyecta todas estas imágenes peyorativas o de sometimiento o de extrañeza, resulta que los otros también crean sus propias imágenes del poder y de esa especie de sometimiento, o lo revierten. Diríamos, no es algo unilateral, siempre hay una recepción, reflexión y contrapropuesta ante los efectos del poder. En un contexto más cercano a mi obra o a los temas que he trabajado y que he leído, pues esto es muy evidente con la noción de la historia de la esclavitud, en el Caribe y en Brasil, donde cómo lidiar con la noción de otredad y de opresión en un contexto de esclavitud. Uno pensaría que no hay resistencia, simplemente hay sometimiento, pero si uno revisa los textos, los documentos históricos y las maneras en que operan otras fuerzas ligadas al poder, hablo de magia, religión, sobre todo brujería, es una especie de contraataque a las imposiciones de los que detentaban del poder colonial, vamos a ponerlo así. Pero es siempre disfrazado, no es algo abierto, aparece como una práctica oculta. Entonces, inclusive en un contexto de esclavitud, vamos a encontrar siempre respuestas, propuestas de los otros sobre su sometimiento del poder. Y eso también es algo que queda claro en cada uno de los textos, que no hay una recepción pasiva en las relaciones de poder, sino siempre hay interacción, o lo que nosotros llamamos en ciencias sociales un mecanismo de interrelación, siempre.
entre partes o entre grupos o entre posiciones antagónicas, donde a veces la solución puede ser más o menos, vamos a ponerlo así, benigna, o sea, se establecen mecanismos políticos para resolver un problema o legales, pero en otros casos las confrontaciones de poder son dramáticas o son fuertes. Piensa en genocidios, etnocidios. Son las formas más fuertes de lidiar con un conflicto. Ok, eso es una. Dos. El poder, que es la siguiente tesis del libro, el poder normalmente no se conforma, o lo que llamamos a decir, no se conforma con una simple relación, o sea, se multiplica. O sea, ante una relación de confrontación, esta se replica en diferentes niveles, desde niveles de grupos hasta el micronivel de las relaciones sociales entre grupos en facción. Entonces, por un lado tenemos que a un nivel general de representación, como sería una construcción cartográfica, una representación cartográfica, si uno lo analiza, esa representación general de muchos pueblos, esa relación de poder va a tener su réplica o se va a replicar en diferentes niveles hasta llegar a un encuentro casi cara a cara. Entonces tenemos diferentes niveles en los que el poder se va manifestando. En los textos que conforman el libro, la noción de multiplicidad, que es una noción un poco filosófica de cómo se reproducen los mecanismos de poder, habla de que no es nunca unilateral y siempre se va dando de un paso a otro, de diferentes niveles. Y obviamente también puede completamente trastocarse dicha relación. En un principio, nosotros teníamos un proyecto bastante ambicioso. Era como desde cada área disciplinar, literatura, antropología e historia, nuestra idea era analizar conceptualmente a la noción de poder. ¿Cómo se define el poder? ¿Qué es? Pero nos dimos cuenta que, aparte de ser una tarea extremadamente complicada por las diferencias disciplinares que teníamos, por otro lado, nos dimos cuenta que no era posible encontrar una definición de lo que es el poder. Punto. O sea, el mismo ejercicio de las relaciones de asimetría de la alteridad implicaba que fueran tan diversas las formas de expresión que esto hacía que un concepto único de poder fuera totalmente ilusorio de encontrar. No encontramos en nuestras discusiones un concepto único de lo que es el poder, prácticamente. Y eso nos lleva un poco a algunas reflexiones que aparecen en los capítulos sobre la noción de poder de Foucault, que es más que nada una noción operativa, de decir, el poder es algo que se ejerce, es algo que se practica, vamos a ponerlo así. Pero eso es una parte de la historia. También hay poderes o tipos de formas de poder que lo que menos quieren es expresarse. Otra vez lo remito a ejemplos del sudeste asiático. Bueno, si alguien conoce sobre las cuestiones del poder en Indonesia. En Indonesia muchas veces las formas de tener poder implican no actuar. O sea, simplemente poseerlo. Y una manera de ejercer poder sobre otros es precisamente no actuando, no moviéndose, la inmovilidad, la supuesta inmovilidad de Buda, ¿no? Pero en otro lado es acción. Bueno, todos estos temas son parte de este ejercicio intelectual que hicimos en nuestro grupo de investigación, en nuestro cuerpo académico. Y lo que intentamos evitar a toda costa fue hacer un libro estilo miscelánea, o sea, tengo 8 o 10 artículos, los junto todos y véansela, arréglasela como puedan los lectores. Lo que intentamos hacer en la medida de lo posible, y no sé tampoco si lo logramos, si logramos ese objetivo, era construir un argumento que estuviera en todos y cada uno de los artículos y que eso le diera una lógica a cada capítulo, aunque viniera de diferentes disciplinas.
Si logramos o no logramos ese objetivo, bueno, prácticamente se lo dejamos a los lectores del libro, pero la idea era esa, ver cómo encontrarle una especie de hilo conductor, como se le dice, a cada uno de los textos. Y se los aseguro, fue una empresa bastante complicada. Bueno, yo creo que voy a parar ahí. Se me olvidó comentarles, el libro está editado en España por la editorial Academia del Hispanismo en la ciudad de Vigo. Por eso ustedes van a ver que no se encuentra en los estantes aquí, porque está editado, publicado en el extranjero y no pudimos traer todas las copias a tiempo. Tenemos algunas copias entre los colegas, pero sí es en la, si no me equivoco, en la colección Giambattista Vico, si no me equivoco, se dedica a el área de ciencias sociales. Y ahí en la editorial Académica del Hispanismo, en su sitio web, ustedes pueden descargar el índice del libro y comprarlo. Está por ahí en, ¿cuánto está, Enrique? Como unos 15, 20 euros por ahí, ¿no? Lo regalan ahí si compran un Chocomilk, se lo regalan. No. Okay. Bueno, está editado en España por la editorial Académica del Hispanismo. Se lo pueden pedir en línea. Se encuentra en las librerías en España principalmente. Sobre la segunda pregunta, en efecto, cuando empezamos a discutir sobre el tema del poder, pues había versiones completamente no encontradas. Alguien ha empezado a hablar de Foucault, de otros inclusive retomaron la idea de poder de Hobbes, de poder político. Yo me fui con autores en la antropología en diferentes lugares, en África, en Indonesia, ¿no? Pero lo que nos dimos cuenta es que, si no encontramos la definición de poder, pero lo que hicimos, fue lo que comenté, y precisamente ese es el título del libro, que lo que encontramos es que cuando todos hablamos de poder, hablamos de relaciones asimétricas con referencia a la alteridad. O sea, la alteridad como una posición entre dos partes, o que pueden ser dos grupos, dos individuos, pero dos, más o menos por así, o en general, y donde la noción de lo otro está siempre en juego en la construcción de esa relación. Entonces la construcción de la relación de lo otro aparece todo el tiempo, pero no son relaciones igualitarias, siempre son relaciones asimétricas, que es lo que apostamos ahí en la introducción de decir, bueno, si lo poquito que tratamos de definir al poder fue relaciones asimétricas de alteridad. Prácticamente fue como que en lo que coincidimos todos, pese a que nuestras fuentes académicas de referirnos al poder varíen, fue a lo que más o menos todos coincidimos, y de hecho eso fue lo que estuvo presente en todas las discusiones cuando estuvimos leyendo prácticamente en seminarios los textos que iban llegando, ¿no? Entonces fue una experiencia bastante rica de reflexión. Gracias. ¿Qué ha implicado la cuestión de publicar allá? ¿Son temáticas que siguen vigentes, que interesan justamente también a este contexto? ¿Cómo se ven en esta relación siempre dinámica España, América, Europa, América? Bueno, sí, en el ámbito sobre todo de las ciencias sociales, bueno, España siempre ha sido un referente, sobre todo en cuanto a publicaciones de libros y en cuanto al alcance que puede tener cierto tipo de temática. En nuestro caso, la experiencia de trabajar con la editorial Académica del Hispanismo, la Academia del Hispanismo, fue bastante grata porque, bueno, fueron siempre, profesionales. Todo el libro se dictaminó 2 o 3 veces, si no me equivoco, y nos llegaron los dictámenes a veces un poco fuertes, pero trabajamos sobre todo ese proceso. Ellos también fueron bastante abiertos en las sugerencias que hicimos sobre el formato del texto, sobre inclusive la portada del libro, aportamos sugerencias. Y nosotros decidimos ir por una editorial española porque pensamos que era una mejor manera de extender la presencia del libro. O sea, lo pudimos haber editado en México exclusivamente, pero su alcance tal vez solo estaría aquí en México y sería un poco difícil, al menos que uno lo montara en PDF en la red, pero también nos sancionan las editoriales si hacemos eso en algunos casos.
Y pensamos que España era uno de los lugares idóneos y donde, por lo menos en el ámbito de las ciencias sociales, se mantiene toda una tradición bastante dinámica sobre lectura y publicación en antropología, sobre todo en Madrid, en Barcelona, en el sur, prácticamente. Y fue una experiencia muy buena, pero también un desafío porque pues, el texto, aunque se ve así medio chiquito, pero sí tiene 200 y tantas páginas y la letra está así bien chiquita, o sea, el borrador sí en formato Word es bastante extenso, y el trabajo de edición también es bastante fuerte, ¿no? Es complicado, pero la verdad sí es una satisfacción, ¿no? que haya salido el libro, sobre todo en los tiempos y según el calendario que nosotros nos impusimos, y que eso habla de que estamos haciendo nuestra labor en nuestro grupo de investigación, y que no es el único proyecto que tenemos más proyectos en puerta sobre diferentes temáticas que espero en la segunda feria del libro aquí los podamos presentar, ¿no? Bueno, entonces creo que aquí terminamos. Muchísimas gracias por acompañarnos y les pido un fuerte aplauso para aquí el expositor. Gracias.